Hola, soy Luz Nelly Viejo Moreno, estudiante de psicología. En estos momentos les voy a hablar de los modelos de evaluación de los procesos cognitivos. Tenemos modelo psicométrico correlacional, modelo médico psiquiatra, modelo psicoanalítico, modelo fenomenológico humanista existencial, modelo conductual radical, el modelo mediacional, modelo conductual cognitivo, modelo cognitivo y el modelo de evaluación. Tenemos como representante a Helton, Cantel y Binet, vinculadas a la psicología. Se dedicó a la cuantificación de los aspectos psicológicos, al fin de resaltar las diferencias individuales, identificando causas para determinar cómo se distribuyen estos rasgos entre la población. Modelo psicométrico correlacional del atributo. El supuesto teórico explica la conducta en función de variables internas. Las respuestas son signos de las variables que se intentan analizar. Las conductas de los sujetos son susceptibles de la comparación entre sí. Su objetivo es describir, clasificar, comparar y predecir las diferencias individuales y ubicar al sujeto en relación al grupo de referencias normativo en un rango o dimensión concreta que se pueda cuantificar. Los ámbitos de aplicación de este modelo han sido el escolar y el industrial, con funciones de selecciones de personal, consejo educacional, evaluación del rendimiento o clima del trabajo. En el ámbito clínico, con la finalidad de establecer el diagnóstico diferenciales y para controlar el proceso de los tratamientos. El modelo médico y psiquiátrica. Su origen nació de la psicología clínica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, por efecto de ambas guerras. El supuesto teórico es el modelo médico que explica la conducta anormal en base a factores internos, bien biológicos, bien intrínsecos, es decir, la conducta es una función de condiciones biológicas o personales que permiten entender el comportamiento observable como signo, los síntomas observables y los datos de los test que permiten caracterizar procesos psicopatológicos subyacentes. En la evaluación implica el estudio de cada sujeto que presenta trastornos de conducta y cómo puede ser clasificado según una serie de entidades consideradas como enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la depresión, la demencia, o en qué medida presenta alteraciones biológicas que se supone subyacen a dichos trastornos, como son enfermedades del Alzheimer y síndrome de Down. El modelo médico psiquiátrico en su objetivo es conocer el grado de afectación del sujeto, detectar factores etiológicos, diferenciar trastornos orgánicos y funcionales, determinar el curso que ha seguido el proceso psicopatológico. Los métodos y las técnicas de evaluación utilizadas son múltiples observaciones, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas y pruebas subjetivas, en base a cuyos datos se realiza el diagnóstico diferencial. El modelo de la perspectiva psicoanalítica. Su origen es el modelo de Freud sobre la personalidad. En Charcot y Janet se encuentra el descubrimiento de las causas orgánicas de las enfermedades mentales, desde fuentes psíquicas, emocionales y afectivas provenientes del propio individuo, casuales de la enfermedad mental. En el supuesto teórico, la conducta se explica en base de una serie de construcciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad, en conexión con una serie de dimensiones internas inconscientes, que son énfasis en la historia pasada del sujeto. En la variable es una estructura intrínseca de la personalidad del sujeto, ello, yo, superyo, peso de los elementos topológicos, conscientes, preconscientes, inconscientes, mecanismo de defensa. Su objetivo es explicar y comprender, estudiar las elaboraciones mentales subjetivas del sujeto más que sus conductas manifiestan. El enfoque ideográfico, aunque pueden utilizar técnicas que tengan una vertiente nometética.
El modelo de la perspectiva psicoanalítica, el método es observaciones clínicas y estrategias correlacionales. Sus técnicas son proyectantes, análisis de los sueños, asociación libre, entrevistas libres o semiestructuradas, análisis de la transferencia. El modelo fenomenológico humanista existencial, su origen entre los autores más representativos se destacan Roger y Maslow, creado por Hausler, la fenomenología y su derivación. El existencialismo del hombre como un ser personal singular, determinado por su propia percepción del mundo. Roger, en 1970, creador de la psicoterapia centrada en el cliente. Kelly, en 1971, consideraba que la conducta humana está determinada por los constructos personales o forma de anticipar el mundo. El supuesto teórico desde el modelo fenomenológico se entiende el comportamiento como un producto total determinado por la percepción subjetiva del ambiente, las comunicaciones y el potencial humano del sujeto. La conducta del sujeto está en función de su campo fenoménico, que se configura a partir de experiencias, tanto internas, que son percepciones de lo que ocurre dentro del cuerpo, como externas, que son percepciones de lo que ocurre en el mundo exterior, vivenciadas por el organismo. En su evaluación no hay evaluación psicológica ni proceso diagnóstico. No se acepta el medir las cualidades del sujeto, ni se acepta la categoría de categorizarles a un grupo determinado, porque solo el individuo en cuestión se conoce suficientemente en sí mismo. La fenomenología, en su objetivo tenemos la autopercepción, el autoconcepto, las estrategias personales de resolución de problemas, la evolución de las tendencias de la autorrealización del potencial humano y la motivación del crecimiento. En sus métodos, las técnicas más características con las que se basan en la observación y la autoobservación. Otras técnicas es la entrevista libre, siendo el sujeto el que decide qué, cuándo y cómo hablar, que son técnicas subjetivas. El modelo conductual radical. Su origen de la evolución conductual está vinculada al condicionamiento clásico y aparente. Los pioneros fueron Kampfer y Charlon en 1965 y Michel en 1973. Se pueden distinguir tres modelos conductuales. El conductual radical, que considera el ambiente como determinante directo sobre la conducta del sujeto. El modelo mediacionales, que estiman que el impacto de la institución sobre la conducta está mediatizado por una serie de variables del organismo. Modelos interactivos, el ambiente estima que su impacto sobre los organismos no es directo, ni siquiera mediatizado, sino interactual con propias variables de cada organismo. Modelo conductual radical. Su objetivo es otorgar un importante papel al ambiente externo como el incitador de la conducta, rechazando el estudio de todo variable del signo intrapsíquico. Sus métodos es el uso de técnicas subjetivas, la defensa de la variable estímulos-respuesta, la aceptación de los principios de los acondicionamientos, la énfasis en los determinantes externos de la conducta. Su técnica es la observación autouniforme e instrumentos psicofisiológicos para realizar un análisis funcional de la conducta y sus variables ambientales y personales. Conductual y radical. Conductismo de la primera generación. Su origen es condicionamiento clásico y operante. Watson y Skinner. El supuesto teórico es el núcleo del análisis de la conducta directamente observable, explicable por fenómenos de asociaciones entre estímulos y respuesta. Su objetivo es el control de la conducta, así como su predicción. El análisis de la conducta está estrechamente vinculado al tratamiento, ya que la evaluación conductual consta de dos fases. Primera, la de pretratamiento,
en que establece la línea base y la relación de la conducta con la variable que la controla o mantiene. La segunda es la postramiento, en la que se evalúa el cambio por efecto de intervención. En sus ámbitos de aplicación tenemos las situaciones clínicas, que son tratamientos de fobia, educativas para establecer determinados aprendizajes, y la deportiva. El enfoque mediacional, conductismo de segunda generación. Su origen se vincula con Hall, Tolman, Grau, Tolman en 1951, que planteó que la variable es un propósito o intención. Era una variable interviniente de gran importancia. El presupuesto teórico, el conductismo mediacional, procesos mediacionales, imágenes, ideas, es decir, por los procesos mentales que pueden ser descritos como respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta. Su objetivo de evaluación es evaluar enfoques mediacionales, es el de predecir, instaurar, modificar, cambiar las conductas, es decir, controlarlas. El enfoque mediacional, el conductismo de segunda generación, en sus ámbitos de aplicación, su campo de aplicación es eminentemente clínico, aunque tiene aplicabilidad con objetivos preventivos. Las técnicas de moldeamiento y de imitación se aplican especialmente en contextos evolutivos o educativos, en ámbitos sociales, así como en campañas comunitarias para prevención de accidentes. El modelo conductual cognitivo, su origen son representantes que son Ellis en 1962, Manueni en 1974, Bhatt en 1976, Meichenbaum en 1976 y Bandura en 1977. Supuesto teórico, las principales concepciones de esta percepción son: las personas desarrollan conductas adaptativas y desadaptativas, patrones efectivos a través de los procesos cognitivos. B. La evaluación se centra en el análisis de los procesos cognitivos desadaptados y en las felicitaciones de experiencias de aprendizajes que puedan alterar las cogniciones y los patrones de conducta ya vinculados o a ellos vinculados. El objetivo de evaluación es identificar los pensamientos irracionales a peculiar interpretación de medio que realiza un individuo, la escasez de expectativas, autoverbalizaciones y autoinstrucciones, o el tipo de estrategia que posee para enfrentarse a situaciones problemáticas. Analizar qué variable de tipo interno subjetivo está controlando la conducta del sujeto. El ámbito de aplicación, su campo de aplicación prioritario fue el clínico, así también en las áreas como la escolar, industrial o la evaluación de ambientes. El modelo cognitivo, su origen surge de la década de los años 50. El presupuesto teórico considera que la persona como un agente activo. La conducta está influida por procesos y estructuras mentales internas. Se admite la importancia tanto del aprendizaje como del potencial biológico. Las técnicas son autoinformes, por ejemplo, el pensamiento en voz alta, los tests situacionales o instrumentos de evaluación fisiológica que permiten apreciar la reacción de los sujetos ante determinadas tareas. Las baterías neuropsicológicas, técnicas de evaluación de las inteligencias, como los mapas conceptuales, para el análisis de la organización del conocimiento. En el ámbito de aplicación, como educativo escolar, el campo de la psicolingüística, a las neurociencias, etc. Psicología cognitiva, se abarca el estudio de los procesos cognitivos en la memoria, el aprendizaje y la percepción. En la evaluación desde el procesamiento de la información, su origen proviene de la psicología experimental, teoría y tecnología computacional, especialmente en la inteligencia artificial, que es la premisa que consiste en el establecimiento de una analogía entre procesos computacionales y procesos mentales. En supuesto teórico, el sujeto como un procesador activo
de información que procede tanto del medio externo como del interno, estados somáticos y mentales, en donde la cognición descansa en la articulación dinámica de estructuras cognitivas con su trastorno o sustratos neurológicos y cierta estabilidad, y procesos cognitivos, transformaciones y organización que experimentan las estructuras. El su objetivo es identificar de las estructuras y procesos cognitivos y las variables que influyen en unas y otras. Evaluar cognición y conducta centrados tanto en los elementos que componen la estructura orgánica cognitiva como el estudio de su particular proceso de transformación de la información. Las técnicas empleadas son multiplicidad y combinación de técnicas, métodos correlacionales y observacionales. La introspección como método de investigación para acceder al cognitivo, pero intentando mantener la objetividad necesaria que eviten críticas por su subjetivismo. En el ámbito de aplicación, este enfoque está teniendo fuertes repercusiones en el área del aprendizaje escolar, en la clínica y en la investigación. En el contexto escolar, se intenta conocer qué estrategia y método se utiliza el alumno experto en relación al novato. En el modelo ecoevaluativo, su origen nace la necesidad de tomar en cuenta la inserción del sujeto en el contexto. Sus autores son Fernández Ballesteros en 1987, Forn y Santacana en 1993. La ecología social centra intereses en variables ecológicas, dimensiones estructurales de la organización, características de los habitantes del contexto y dimensiones psicosociales de grupos e intenciones. El enfoque de conducta ecológico, al decir que Fernández Ballesteros en 1987 focaliza en el análisis de las relaciones funcionales entre el ambiente y la conducta. El enfoque cognitivo perceptivo se centra en el estudio del ambiente percibido y a través de él pretende llegar a formular una psicología ambiental y descriptiva y clasificatoria. Hay dos opciones que nos, por lo menos aquí veo que ya va avanzando. Ojalá que sí pasen, ¿no? Porque si no estamos jodidas. Creo que son estas. O son estas que acabamos de ver. No, es un video. Sí son esas, pero tenemos que esperar que todo esto cargue para ver si de verdad reproduce. Porque si no, bailas, bailas.